El tema de hoy, independencia emocional. Te dejo, amigo. Gracias, Gilberto. Buenos días, con el gusto de saludarlos. Esta parte sobre todo, ¿no? Son dos palabras muy grandes, muy fuertes. Una de ellas es independencia y la otra es emocional. Si nosotros tratamos de identificar qué quiere uno decir con esta palabra de independencia emocional, pues desde luego que cuando un niño nace, viene de la matriz. Dentro de la matriz el niño tiene todo resuelto perfectamente. La temperatura adecuada, no necesita comer, no necesita beber, no respira. Todo está perfectamente resuelto. Es como si el niño estuviera en un paraíso. Y en el momento en el que viene el proceso del parto, cada contracción de la matriz va a propiciar que el bebé tenga una disminución del flujo de sangre y el bebé empieza a sentir como que se asfixia, como que se ahoga, como que le falta algo, aire. Y a través de todas estas contracciones finalmente el bebé nace y llega a un mundo donde experimenta por primera vez el frío, ve por primera vez la luz, los ruidos se hacen enormes, entonces como que no alcanza a atinar en dónde estoy, qué hago aquí en este mundo, qué es el lugar al que llegué. Y a la hora que empieza a pasar el tiempo, desde luego, empieza a experimentar algo que nunca antes había sentido. Si fue difícil el momento de nacer y tomar la primera bocanada de aire y respirar, si ustedes han ido a una fiesta infantil e intentan inflar los globos, que a veces se pone uno morado y le sopla y nomás no logra uno inflar un globo, pues esto es lo que tiene que hacer el bebé en el momento de nacer. Lo primero que tiene que hacer es echar fuera todo el líquido que pudiera haber ahí para finalmente tomar la primera bocanada de aire. Esta asfixia es algo extraordinario. Esta asfixia es algo que nos sigue toda la vida. Yo sé que la mayoría no entendemos claramente el significado de la asfixia, pero déjenme decirles que el miedo, más antiguo que tiene el ser humano, desde luego, es el miedo a la asfixia. Todos en el momento en que nos asustamos por algo, la primera respuesta que tenemos es un ¡ah!, que en realidad es como si estuviera tomando aire y me fueran a hundir. Y en el momento en el que resolvemos un problema, lo primero que hacemos es un y soltamos el aire. Esta parte tiene que ver desde luego con este ingreso en el mundo. En el momento en que vivía el bebé, esta asfixia es algo que lo deja en muchos aspectos marcado, porque lo más terrible es llegar a cualquier situación y no poder tomar el aire, no poder respirar en la forma adecuada. Pero después, cuando pasa el tiempo, empieza a experimentar hambre y esta hambre lo conecta con algo que él nunca había sentido. Y desde luego que el bebé siente que en ese momento todo está terrible. Y podemos ver y detectar cómo en el recién nacido se dan actitudes que se conocen como un autismo primario. Y este autismo primario tiene que ver con que el bebé cierra los puños, cierra las manos y se contrae en una posición casi fetal cuando él experimenta un miedo, un desasosiego, algo que le incomoda. Y esto desde luego es resuelto a través de la atención propicia de la mamá. En este primer año de vida, la mamá va a tener una función extraordinaria en lo que es la independencia del bebé. La mamá se acerca al bebé al pecho y al mismo tiempo que se lo acerca y el bebé empieza a saciar esa hambre que tiene, en ese momento la mamá con las caricias que le va dando en la piel va haciendo que el bebé empiece a sentir que llegó a un mundo que hasta eso puede tener cosas buenas, interesantes para ofrecer. En la medida que son resueltas las necesidades básicas y los instintos del bebé, este bebé empieza a desarrollar lo que se conoce como la seguridad básica. Y esta seguridad básica tiene que ver primero con que no se va a ahogar en cualquier situación, con que va a poder resolver o va a recibir lo que necesita en cada momento. El bebé en la relación con la mamá empieza a sentir que es merecedor de atención. Al principio el bebé llora y entonces la mamá viene y la mamá poco a poco va enseñando al bebé para que tenga formas diferentes de llamar la atención para poder acercarse y resolver sus necesidades. Interesantísimo, ¿no?
con mi buen amigo el doctor José María Echegaray, el tema independencia emocional. Austin, Texas, te quiero escuchar, allá donde dejé un pedazo de mi corazón, 512-215-4909. Y nuestro chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Vámonos un bisturizazo, regresamos. Hermosísimo, qué bárbaro. Ya estamos aquí de regreso con este tema impresionante, independencia emocional, con el doctor José María Echegaray, Chema, como lo conocemos. Recuerden, él es médico y terapeuta familiar. ¿Tu teléfono, Chema? 3563-4245. 3563-4245. Seguimos con el tema. Decíamos entonces que la seguridad básica de un individuo tiene que ver con cómo se da el contacto en este primer año con la madre. Si sus necesidades son resueltas, él empieza a generar en su disco duro la idea de que la vida, el mundo al que él llegó, es un mundo que vale la pena. Es un mundo donde él va a recibir atención, donde van a ser resueltas sus necesidades, donde las cosas van a funcionar bien. Y ahí es donde empieza esta seguridad básica. En la medida que el bebé desarrolla seguridad, entonces empieza a separarse de la mamá. Empieza a caminar buscando su independencia. Y podemos estar seguros que la naturaleza es tan extraordinaria que al principio el bebé no busca su independencia. ¿Por qué? Porque simplemente está sentado y empieza a reptar, y al reptar empieza a alejarse un poquito. Cuando gatea se empieza a alejar un poco más, y cuando aprende a caminar es cuando puede poner más distancia. Hay una parte interesante en este momento, que es cuando el bebé está pequeño. Con frecuencia la mamá está probablemente alrededor o cerca de él, y entonces el bebé de repente no escucha a la mamá. Y entonces como que lloriquea, o como que habla, o como el que balbucea, y la mamá muchas veces hasta sin darse cuenta le dice: aquí estoy, bebé. Y entonces siguen los dos ahí, cada quien en lo suyo, y de repente la mamá no escucha al bebé y le dice: bebé, ¿dónde estás? Y entonces el bebé, existe un nexo y un contacto enorme. Cuando el bebé empieza a caminar, el bebé está preparado, ahora sí, para empezar a caminar su independencia. Y esta independencia emocional es cuando el bebé entiende que él puede empezar a explorar el mundo sin necesidad que la mamá esté ahí. Yo sé que a veces cuando hablamos de esta independencia emocional hay muchas cosas que no entendemos. Como por ejemplo, había por ahí un programa en la televisión, creo que era Donald Trump, y él lo que hacía es, para contratar personas, había hecho un programa de televisión en el cual creo que dejaban a la persona en Sudamérica y sin un quinto encima. Y le decían: el primero que llegue de regreso a la torre Donald Trump, a ese contrato. Y los dejaban sin un quinto y sin nada. Ahí se quedaban, en medio de Sudamérica. Y entonces ellos tenían que empezar a mover sus recursos para encontrar la forma de hacerse de dinero, o encontrar un aventón, o lograr la manera. Esto es extraordinario porque lo que está diciendo es: la mayoría de nosotros, en el momento en el que pensamos que nos van a dejar en una situación donde no nos dan o recursos económicos o situaciones, en ese momento creemos que el mundo se nos viene encima y nuestra independencia emocional se viene abajo, porque en ese momento creemos que no vamos a poder enfrentar la situación. Yo sé que pongo un ejemplo extremo cuando digo los dejan sin nada y ellos tienen que recorrerlo todo. Esta sería una persona que ha logrado una muy buena independencia emocional y ha aprendido a desarrollar recursos para enfrentar la vida. Cuando una persona no ha desarrollado recursos para enfrentar la vida, entonces lo que empieza a hacer es empieza a generar dependencias. Y estas dependencias le impiden funcionar de la mejor manera. Todos los seres humanos, desde luego, somos gregarios, lo cual implica que nos gusta vivir en sociedad y estar acompañados. Cuando nosotros pensamos, bueno, es que a mí me gusta ir al cine con amigos, está bien, perfecto. Esto no quiere decir que sea una dependencia de los amigos, porque a lo mejor lo que quiero es compartir con ellos. ¿Cuándo realmente tendría un problema de dependencia emocional? Cuando empiezo a darme cuenta de que si no cuento con alguien, prefiero no hacer las cosas o simplemente no las hago. Empiezo a tener problemas de dependencia emocional cuando necesito que una persona esté presente o me acompañe en una situación para poder experimentar
esa parte de seguridad. Y ello no quiere decir porque hoy en día tenemos, y como comentaba Gilberto al inicio del programa, pues desde luego que existen médicos que van a funcionar como un asesor. Quiere decir que una persona, si es independiente emocionalmente, él debe decidir de qué está enfermo y a quién ve y cómo va. No, desde luego que no. Él se puede hacer de un asesor médico para que lo acompañe en las decisiones más adecuadas. O un asesor legal que lo va a acompañar también para tomar decisiones y poder manejar la parte legal. Buscar un asesor es buscar un experto que me dé la mejor opinión. Pero a final de cuentas, soy yo quien tomo la decisión. El problema sería que cuando busco un asesor médico, yo no me atrevo a tomar ninguna decisión y es el médico el que tiene que tomar la decisión y le digo, por favor, dime qué hago, a dónde voy, cómo lo hago, en vez de decir, dame información para saber cuál es la mejor decisión. Y yo puedo incluso con la información que me van dando decir, oye, y si hago esto, ¿qué sucede? Y si tomo esta decisión, ¿qué hago? Y lo que estoy es tratando de recibir información para tomar yo mi propia decisión. Cuando no sé hacerlo así, entonces lo que quiero es que los demás decidan qué hacer y ahí lo que estoy empezando es a manejar una dependencia. Cuando vamos creciendo y desarrollamos la actividad social, con frecuencia hay personas que no logran desarrollar esta independencia emocional y entonces es muy diferente que yo quiera compartir con amigos y los invite y me acompañe con ellos para ir a diferentes lugares a que yo dependa que mis amigos estén y que me acompañen para lograr algo que quiero hacer. En el momento en el que yo dependo, entonces probablemente uso, manipulo, presiono a mis amigos para que hagan lo que yo quiero. Puede ser a lo mejor y encontramos ahí una chica que tiene una amiga y es su mejor amiga y entonces a la hora que es su mejor amiga, esta amiga puede simbolizar precisamente ese contacto de lo que era el afecto con la madre y ahora lo tiene con la amiga y no puede ir a ningún lugar sin la amiga. Esta chica está mostrando probablemente que en esa parte de la independencia emocional está existiendo probablemente un problema. Cuando nuestros hijos van creciendo, los vamos enfrentando al mundo y lo más importante en esta educación para lograr la independencia emocional es que el niño se vaya dando cuenta de que tiene recursos. Lo llevamos probablemente cuando está en la primaria, segundo o tercero de primaria y entonces lo llevamos a la papelería y lo que le decimos es, a ver, pídele al joven que atiende lo que tú quieres. No, mamá, pídeselo tú. Nos damos cuenta que en ese momento el niño lo que está experimentando es la inseguridad. No es la seguridad para poder caminar él solo, es la inseguridad. Él cree que no tiene los recursos suficientes para poderle pedir, dar la indicación adecuada a la persona que está en la tienda. Y entonces necesita que la mamá lo haga. Ahí lo que está mostrando ese niño está haciendo falta un recurso para enfrentar ese momento de la vida. Y en el momento en que las cosas van cambiando y el niño va creciendo, la vida implica una mayor diversificación y debería de haber una riqueza de recursos, desarrollar cada vez más recursos. Cuando una persona aprende a confiar en sus recursos y se siente merecedor de atención y de afecto, podemos estar seguros que esta persona ha ido caminando adecuadamente a esa independencia emocional. Cuando yo no me siento merecedor de atención, entonces esa inseguridad va a hacer que con frecuencia o en ciertas situaciones no me sienta con los recursos necesarios para resolver situaciones que se me presentan, cualquiera que sea. Solicitar un empleo, manejar la inscripción a algo, ir a un lugar donde no conozco a nadie. Resulta que me invitaron a una fiesta y nada más conozco a la persona que organiza la fiesta, pero no conozco a nadie más y entonces empiezo a tratar de mover mis recursos y digo, ¿cuál es mi recurso? Pues tengo que invitar a un amigo que me acompañe, una amiga que me acompañe y entonces llego con él. Y si no consigo a nadie, ¿a qué voy? Y entonces creo que llegar a una fiesta donde no conozco a nadie no tiene ningún sentido porque ¿qué voy a hacer? Me voy a aburrir, me lo voy a pasar mal, me voy a sentir incómodo. Estamos viendo que aquí está afectada esa independencia emocional. Cuando una persona se siente con recursos, puede llegar a una fiesta donde no conoce a nadie y puede estar pensando, qué maravilla, porque tengo la posibilidad de hacer nuevos amigos. Y en ese momento la persona llega a la fiesta y entonces busca la manera de hacer contacto con otras personas. Y en ese intercambio empieza él a desarrollar nuevos amigos. Cuando nosotros creemos que no podemos desarrollar nuevos amigos, bueno, pues entonces estamos atorados. ¿Por qué? Porque el miedo que me da es enorme. Ese miedo es lo que me impide la independencia emocional.
Una persona para trabajar su independencia emocional necesita empezar a descubrir cuáles son los miedos que va manejando. ¿Qué miedos son los que me están obstaculizando, los que me impiden caminar, los que me impiden hacer algo que valga la pena? Y entonces una persona puede ser que tenga miedo de iniciar una nueva actividad. Y así como se van acompañando del padre, es útil para que una persona desarrolle un nuevo recurso. Una persona estudia una profesión o una carrera, o se mete a estudiar un curso de cocina, y a la hora que empieza a estudiar el curso de cocina, al principio él cocina cuando está presente el maestro, pero conforme vaya pasando el tiempo debe ir él desarrollando esta independencia. ¿Qué les parece? Interesantísimo. Tenemos que irnos al vistorizazo. Vamos y regresamos. Ya estamos aquí de regreso con este temazo, con un gran amigo, el doctor José María Echegaray Chema, médico, terapeuta familiar. De nuevo tus teléfonos, Chema, por favor. Es el 3563-4245. 3563-4245. Bueno, pues seguimos con este tema de independencia emocional que está riquisísimo para todos. Decíamos que una persona que se mete a estudiar cocina, probablemente al principio para preparar el platillo el maestro es el que le da la seguridad, y después ya que termina él quiere preparar su platillo y a lo mejor invita a un compañero o una compañera para que le ayude a hacer el platillo, y al principio va haciendo el platillo exactamente como el maestro le dijo, con la receta tal cual que le dijo, los ingredientes, todo apegado a la receta original. Pero en el momento en el que él va desarrollando esta independencia, empieza a hacer los platillos ya con su propio toque, con sus propias ideas, y empieza a cambiar las recetas que va manejando para moverse ahí. Si esto lo tratamos de ver, cómo se va manejando esta independencia, pensamos, un niño va a salir de su casa para ir a la escuela. Y en el momento en que va a la escuela ya no están los papás. Y lo que sucede en la escuela, que es lo que los padres deberían de observar claramente, es qué tan preparado está mi hijo para poder enfrentar esa escuela sin que estén los padres presentes. Y lo primero es, llega el niño al kinder y entonces se encuentra con otros muchachos, niños iguales que él o peores. Y entonces tienen que luchar, como en todos los mamíferos, por tratar de manejar una jerarquía. Y en esta jerarquía empieza la lucha. Si mis hijos tienen una buena seguridad y han logrado una independencia emocional, el niño se va a saber mover en ese ambiente. Si mi hijo no se sabe mover en ese ambiente y no ha desarrollado recursos y se siente muy inseguro, probablemente empieza a contraerse. Y en esta contracción el niño se va alejando de los compañeros, que cuando ven los niños que se va alejando de los demás, lo que van a suceder es lo van a empezar a molestar. Cuando nosotros identificamos un problema de bullying, desde luego que lo primero es ese acoso de los compañeros, es porque este niño no ha desarrollado la suficiente independencia y seguridad para saber cómo poner límites. Y este poner límites, desde luego, tiene que ver con esa parte. Si el niño sabe poner límites, él va a impedir, se va a dar a respetar y va a pedir un lugar en la escuela donde está, con el grupo de compañeros. Si él no ha desarrollado esta seguridad, entonces queda expuesto. Y lo que sucede es los compañeros incluso pueden ensañarse con él. Con frecuencia, cuando vemos a un niño que sufre bullying, ponemos mucha atención en las personas que lo están acosando, en los otros compañeros. Y a veces no ponemos atención en que este niño no tiene los recursos para poder enfrentar la situación. A veces no nos damos cuenta, como un niño que empieza a desarrollar la capacidad del nerd, lo que sucede es que el momento más difícil para un niño inseguro, el momento más difícil en la escuela es el recreo. El recreo es el momento en que los niños andan sueltos por todos lados y en ese momento el niño inseguro tiene tanto temor que prefiere no bajar al recreo. Algunos van y se encierran en el baño y quedan encerrados en el baño todo el recreo para que no pase nada. Otros lo que hacen es, se quedan dentro del salón y cuando pasa el maestro y le dice qué hace en el salón, aquí no puedes estar si no estás trabajando, entonces él lo que hace es, se pone a trabajar y a través de trabajar él justifica el estar todavía en el salón de clase y empieza a moverse hacia el nerd. Lo molestan los compañeros y los papás dicen, es que le tienen envidia. No, en realidad es que ese niño no está sabiendo cómo poner límites, cómo darse a respetar.
Y esta actitud es una de las cosas más importantes en esa independencia emocional para seguir a lo largo de toda la vida. Las personas con frecuencia no sabemos cómo poner límites para manejar esta independencia. Y al no saber cómo poner límites, entonces quedamos en manos de los demás. A veces nos enseñan erróneamente a creer que si yo soy respetuoso con las otras personas, los demás me van a respetar. Yo creo que en el momento en que yo respeto a alguien, pues él me tiene que tratar con respeto. Pero ¿qué pasa cuando trato con respeto a alguien y esa persona no me respeta? Entonces, como que yo ya no entiendo claramente qué pasa en ese programa y empiezo a tratar de buscar diferentes cosas. Llega el momento en que digo, claro, lo que pasa es que es un grosero. Y entonces la forma en la que lo expreso es, yo soy respetuoso con las personas educadas, soy muy educado con las personas educadas y muy grosero con las personas groseras. Y digo, es un error grave. Yo debería de ser muy educado y respetuoso con las personas educadas y respetuosas y debería de ser todavía más respetuoso y educado con las personas groseras. Pero no debo de poner mi respeto en manos de los demás. En el momento en que a alguien me falta el respeto, yo debo de tener la suficiente seguridad para poner un límite y decirle a la persona, no me hables así, no me gusta que me trates de esta manera, no me gusta lo que estás haciendo en la relación conmigo. Aprender a poner límites, pero la mayoría de las personas no sabemos cómo poner límites. Cuando no tenemos esta independencia emocional, entramos a una relación de pareja, o a una relación de trabajo, o a una relación cualquiera, sin contar con los recursos necesarios para saber cómo poner límites y pedir un lugar en esa relación. En la relación de pareja, desde luego, podemos tener a alguien que de repente alguien se enoja y entonces tiene una persona neurótica y gruñona. ¿Y qué hace la otra persona? Si no tiene recursos, se somete. Recuerden, y hay un viejo dicho que dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Cuando la persona no tiene recursos y empieza a contraerse en la relación, a hacerse menos, a experimentar inseguridad, entonces esto va haciendo que la persona se vaya haciendo chiquita, pequeña, y entonces el otro crece más emocionalmente en esa relación, manejando todavía un mayor acoso, mayores explosiones o agresividad dirigida al otro. A veces esto no queda tan claro y entonces en la relación lo que vamos manejando son pleitos, discusiones que no parecen arreglarse nunca. ¿Por qué? Porque no sé exactamente lo que significa poner un límite y que ya que puse un límite y tú tienes un límite también, entonces podemos negociar esa distancia de nuestros límites para poder acercarnos. Y esto es lo que hace que una relación se maneje diferente. Podemos tener una chica que acaba de entrar en un empleo y entonces en ese empleo resulta que el jefe es un jefe gruñón, neurótico, grita, se enoja, explota. Si esta chica tuviera una buena independencia emocional y se siente segura, probablemente ella diga, mi jefe tiene todo el derecho del mundo de enojarse, pero no tiene ningún derecho a hablarme así. Y entonces ella sería capaz de ponerle un límite y decir, jefe, tiene todo el derecho del mundo a estar enojado, pero no tiene derecho a hablarme así, con permiso, hábleme cuando quiera hablarme de una manera educada y correcta. Cuando una persona sabe poner límite, los demás respetan, entienden el límite, cuando el límite es bien puesto. Pero cuando no hay una buena independencia emocional, no sabemos cómo poner el límite y entonces, en vez de poder hablar de límites y negociar, lo que tratamos de hacer es controlar y manipular. Y este controlar y manipular es a través precisamente de la culpa. Estamos utilizando las emociones para hacer que la otra persona haga lo que yo quiero, en vez de respetar a la otra persona como un ser independiente y poder decir, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Y en el momento en que los dos intercambiamos, decimos, muy bien, yo quiero esto, tú quieres esto, ¿qué podemos hacer? Y ahí empezaría la negociación. Con frecuencia una persona manipuladora dice, oye, pero yo quiero esto y siempre hacemos lo que tú quieres, ¿por qué vamos a hacer otra vez lo que tú quieres? No sabe cómo negociar y lo que está haciendo es tratando de controlar al otro. Como muchos no nos damos cuenta de la importancia de esta independencia emocional, de esta seguridad básica, sin querer la mayoría de las relaciones las vamos manejando como aprendimos a relacionarnos con nuestros padres. Por un lado está la manipulación. Y entonces quiero manipular a mi pareja como a mí me manipulaban cuando era chiquito. Pero también existe otra parte interesante.
Los hijos le hacen caso a los padres cuando los padres se enojan. Y entonces yo empiezo a creer que la única forma en la que mi pareja va a entender la importancia de lo que quiero hablar es enojándome. Y en el momento en el que me enojo, probablemente la comunicación se bloquea, se rompe. Y en el momento en el que se rompe aparece la distancia emocional. En ese momento entramos a la amenaza de abandono. Pero de ninguna manera estamos manejando en esta independencia emocional un buen intercambio, una buena negociación, que sería el centro de la relación. ¿Qué les puedo decir? Ya lo están escuchando al doctor José María Echegaray, médico, terapeuta familiar, de lo mejor que tenemos en buena parte del país. Vámonos al bisturizazo. Nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883. Austin, Texas, te quiero escuchar, tal como Evelia. Quiero felicitar al doctor Echegaray y está cordialmente invitado a Austin, Texas. Allá hasta Austin. Hasta Austin, gracias. Vamos y regresamos. Austin, Texas, 512-215-4909. Y aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara, 3122-1190, 3647-1883. Pati, saludos a través de internet. Un abrazo, vámonos. Hermosa música, qué bárbaro, hermosísima. Pero también tenemos un programón con el maestro, el doctor José María Echegaray, Chema, como lo conocemos, terapeuta familiar, médico. De nuevo tu teléfono, Chema, por favor. Es el 3563-4245. 3563-4245. ¿En dónde está tu consultorio? Está en la torre de consultores del Hospital del Carmen, en el 5º piso, ahí estoy. ¿Es dirección? Tarascos 3469. ¿Y tu horario de consulta? Tengo horario de oficina de 9 a 2 y de 4 a 7. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos, ya estamos en la recta final de este programa. Pati, acá a través del internet, Doc, buen día. Ya se pudo, dice, ya me pude conectar. Saludos al maestro de maestros, el doctor Echegaray, interesantísimo como siempre. Ya me dieron su teléfono para adquirir su libro. Ya nomás nos falta el suyo, Doc. Pronto, Pati, dice, gracias, los admiro mucho a los dos. Oiga, Doc, yo pensé que ya no iba a estar los viernes, porque eso ayer dije que usted hasta lunes, qué grata sorpresa. Recuerden que un viernes sí estoy y otro no. El otro viernes están otras personas, pero yo estoy cada 15 días, en los viernes, toda la semana, pero un viernes cada 15 días no estoy. Continuamos. Comentamos entonces que una de las cosas más importantes, desde luego, es la negociación. Y que utilizamos a veces las cosas que nuestros padres nos enseñaron porque no hemos logrado esa maduración emocional y el desarrollo de recursos. Cuando los padres vemos que dos de nuestros hijos discuten o pelean, en vez de pensar que a ellos le están faltando recursos para poder negociar, lo que hacemos es probablemente los separamos, los castigamos y muchas veces ni siquiera regresamos al punto de discusión para ayudar a que ellos aprendan a expresar y negociar. Los mandamos a su rincón a cada uno y después, a ver, dense la mano como buenos hermanos, listo, todo olvidado, seguimos adelante. Y uno se queda pensando, ¿y la negociación? En el momento en el que yo no resuelvo una situación con alguien, lo primero que va a suceder es empieza a cargarse emocionalmente el sistema. Y esto sería terrible. Esto pasa en la relación de pareja. En el momento en el que no estamos de acuerdo, nos peleamos, los dos gritamos, puede ser cualquier cosa. Uno de ellos grita más, el otro termina callándose, pero nunca nos damos cuenta de que siempre que hay un pleito o una discusión es porque no estamos encontrando los recursos necesarios para hacer una negociación. En una relación de pareja, es fundamental e importante comprender que cada uno tiene una diferente visión de la vida, diferentes necesidades, diferentes formas de pensar y que gracias a que exista la negociación, los dos podemos crear un nuevo lugar que es la relación de pareja donde nos sintamos los dos cómodos. Y esto se da a través de la negociación. Quiero hacer como hacían los padres y entonces grito y regaño al otro. Y les diría yo, el grito y el regaño no sirve de nadie, ni siquiera con mis hijos. Con mis hijos lo que debería de hacer es sentarme con ellos a reflexionar.
Pero no es que yo les digo cómo deben de reflexionar y hacerlo. Debo de irlos enseñando y darles el recurso, y probablemente después, cuando ellos cometen un error, lo más probable es que me siente con ellos y les diga, ¿qué piensas que pasó? Y entonces mi hijo, si tiene los recursos adecuados y esa independencia emocional, él va a hacer todo el recorrido de conciencia para poderme decir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay, cómo es que llegué a ese lugar, por qué me equivoqué y qué tengo que hacer. Él está haciendo un movimiento de conciencia. Cuando no tiene esos recursos, entonces probablemente lo que va es a querer justificar por qué cometió el error. Cuando una persona justifica su error, no va a aprender nada de él. Al justificar el error, evitamos el aprendizaje y el desarrollo, y simplemente lo que hacemos es seguimos cometiendo el mismo error porque no estamos viéndolo como error o aceptándolo. En esta independencia emocional, una persona es capaz de reconocer que se equivocó. Es capaz de poder decir, me equivoqué, pero puedo hacer las cosas diferente. Ya aprendí qué es lo que tengo que hacer. Los errores en la vida son fundamentales, son un regalo maravilloso. Un error pone de manifiesto algo que me está haciendo falta aprender. Pero como desde chico me regañaban, condicionaban mi amor a que hiciera las cosas como mis padres creían, entonces creo que los errores no se deben cometer, y cuando cometo un error, lo escondo detrás de la justificación. Y esto está hablando desde luego de un problema para el manejo de esta independencia, de esta autonomía y del principio de vida, en el cual me doy cuenta de que lo fundamental es mi seguridad va a ir aumentando a lo largo de la vida en la medida en la que yo voy logrando desarrollar recursos para enfrentar cualquier situación. Y cuando yo voy aprendiendo en la vida a tener recursos, llega el momento en que yo sé poner límites, sé pedir lo que quiero, y en ese momento podría llegar a aquel ejemplo que poníamos cuando iniciamos el programa. Donald Trump le pide a las personas, las deja en una determinada ciudad sin ningún recurso y les dice: el que llegue primero a mi oficina, ese contrato. Y las personas sin ningún recurso tienen que moverse. Y cuando uno dice sin ningún recurso, estoy hablando de ningún recurso económico, ningún recurso de lo que sucede, los recursos que la persona tiene en su capacidad de comunicación, de influir en los demás, de lograr lo que ellos quieren, de pedir un favor, y todos estos recursos las personas deberíamos desarrollarlas. Imaginen que el examen final, vamos a decir, de la preparatoria de un muchacho estuviera relacionado con esto. Que el muchacho pueda verdaderamente moverse desde el lugar donde está para llegar a otro lugar completamente diferente en el país en el que está. Y al moverse así, él está poniendo de manifiesto los recursos que ha adquirido. La mayoría de nosotros no sabemos ni cómo movernos, aún con los recursos necesarios, voy a decir económicos, porque no nos damos cuenta que el principal recurso para vivir la vida tiene que ver con esta independencia emocional. En la medida que yo me siento seguro y desarrollo los recursos, en ese momento voy empezando a sentir la experiencia de que la vida es la cosa más maravillosa, porque tengo siempre la posibilidad de una respuesta. Y si no obtengo el resultado que quiero, lo que tengo que hacer es detenerme a reflexionar y decir, ¿qué recurso me está faltando desarrollar? ¿Qué me está faltando hacer? La experiencia de vida debería de ser la experiencia más gratificante. Cuando una persona no logra sentirse feliz y contento en la vida, es porque muy probablemente estos recursos emocionales se encuentran de alguna forma atorados. De alguna forma no está logrando desarrollar lo que necesita. La vida, lo más hermoso y extraordinario de la vida, es gratis. Y ahí está, listo para que puedas apropiarte de cualquiera de las cosas. Y sobre todo, pensar, no es que las cosas materiales son las que más bien me hacen sentir. Lo que más bien me hace sentir es probablemente las experiencias que vivo. Eso es lo que sí me podré llevar cuando me muera. Lo material, no. Y cuando yo creo que necesito cosas materiales para sentirme seguro, entonces muy probablemente estoy trabajando en el lugar inadecuado. Aún sin contar con los recursos necesarios, debería yo de poderme sentir seguro y poder vivir las experiencias necesarias que me hagan sentir satisfecho y contento en mi vida. Yo soy el que voy desarrollando en mi vida aquello que quiero hacer.
Si algo me falta, la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿qué recursos me están haciendo falta? Me está haciendo falta mejorar mi capacidad de negociación, de disciplina, me faltan conocimientos. Y en el momento en el que yo lo voy haciendo, muy probablemente me empiece a dar cuenta de que pocas cosas me van a ser difíciles en la vida, siempre y cuando desarrolle esta independencia emocional. Si no la logro hacer, es como el niño que está esperando que llegue su mamá para que él pueda resolver su vida. Y en ese momento quedamos a expensas de las cosas como se vayan dando. Solos, tristes, sufriendo. Temazo, qué bárbaro. Tu teléfono de nuevo, doctor José María Echegaray, médico, terapeuta familiar de lo mejor. Es el 3563-4245. 3563-4245. 3563-4245. Araceli, de Austin, Texas. Mi hijo de 10 años es muy inseguro en la escuela. ¿Qué puedo hacer? Patti Ruiz, de Blanco y Cuellar. El doctor Echegaray debería de tener su propio programa en Radio Mujer. Excelente doctor. Norma, Austin, Texas. Felicidades por el programa. Está excelente. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias. El Gracias tiempo se a nos ustedes. fue. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Que tengan un riquisísimo fin de semana. El teléfono, el celular, nos dicen aquí, ahorita se los damos, el tiempo se fue rapidísimo, no me queda más que decir. Gracias, ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, la escultural Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico, yo soy Gilberto. Nos escuchamos hasta el lunes. Que tengas bonito fin de semana y que Dios te bendiga. Plan, 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 plan.